¿Qué tal todos? Soy Toaz y bienvenidos un día más a mi canal y hoy continuamos con el episodio 5 de New Gen. Nos quedamos básicamente en un tiempo de espera que, aunque me quejé, me vino bien porque ya llevábamos un tiempo grabando. Y antes de continuar quiero avisaros de que vais a tener New Gen y los próximos vídeos subtitulados, los estoy subtitulando, ¿vale? Por lo que a lo mejor no vais a tener tantos vídeos tan rápidos, sino que quiero dedicarles tiempo a subtitularlo porque estoy cumpliendo uno de mis sueños, uno de mis objetivos, que es la de ayudar a la comunidad sorda. También lo estoy poniendo en otros idiomas. Me lleva bastante tiempo, pero me siento muy contenta y muy realizada porque creo que han quedado unos buenos subtítulos, ya que los subtítulos automáticos tienen muchos errores. Así que bueno, pues si no podéis escucharme o conocéis a alguien con problemas auditivos, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Vais a subtítulos y os van a salir una lista con todos, pues ponéis el español, que son los subtítulos que yo he generado y que yo he hecho, ¿vale? Bueno, venga, pues vamos a empezar, que vamos a estar a solitas con Thomas en la oficina. Pasan varios minutos y no llega nadie. ¿Lo habré entendido mal? A ver si va a estar dentro. Yo creo que a lo mejor está con los cascos puestos dentro ya, trabajando, y nosotros esperando como tontas, ¿sabes? Para asegurarme, le envío un mensaje. Sí que tengo el número de Thomas. Mira, me muero. ¿Por qué no le has dicho voy para allá? ¿Cómo vas? Un poco de colegueo. O sea, ¿por qué teniendo el móvil de Thomas no le estamos dando por saco? Pregunto, ¿eh? Sí que estaba dentro. ¿Por qué será que no me extraña? Llama a la puerta, no he dejado abierto. Soy tonta, no se me había ocurrido llamar. O sea, que hemos esperado para nada, vale. Pero claro, nunca llamo, suele estar abierto. Claro, pero si está él solo, normal que lo tenga cerrado, ¿no? A mí me daría todo el mal rollo estar en una oficina con la puerta abierta, a ver si me va a entrar cualquiera, ¿sabes? Pulso el botón y suena el interfono. Me va a abrir mi hombre, ábreme. He tenido que esperar un momento a que me abriera y pudiera entrar. ¡Ah, qué guapo eres! Es que no puedo contigo, es que cada vez que te veo me enamoro. Hola, no me he dado cuenta de enviarte un mensaje antes. Pensaba llegar después de ti. Mira, si llego a estar desayunando y recibo un mensaje de este hombre, no voy, ¿sabéis? Porque habré muerto. Del ataque al corazón que me habrá dado. Pues me he dado prisa. Es comprensible. Debe ser la primera vez que llegas el primero. Esa es muy buena. No te preocupes, de todas formas, solo he esperado un poco. No, voy a decir la rebelde. O sea, me estoy dando cuenta de que en este episodio estoy muy rebelde. ¡Uh! ¡Que has subido con mi hombre! Creo que eso ya ocurrió una vez. ¿Ah, sí? ¿Llevas el tiempo contado en una libreta o cómo? ¿Eso es que piensas en mí? Pero para ser sincero, creo que ese día Amanda no estaba. Estaríamos entonces mucho más tranquilos. A ver, tengo que confesar que Amanda no me está gustando nada y le he hecho la cruz desde el comentario del anterior vídeo. Mira que lo he intentado llevarme bien con una ruta femenina, pero es que no puedo. ¿Por qué hacen rutas femeninas tan tontas, tío? Perdón, porque sé que os gusta Prilla y os gustará Amanda, pero es que Prilla era perfecta y eso me agobiaba, aparte de que todo el rato estaba hablando de derecho, pero es que, tío, hasta sus imperfecciones eran perfectas. A mí me gustaba Sucret porque se le veía que era torpe y que tenía sus inseguridades, tenía sus imperfecciones, pero es que Prilla te la pintaban tan increíble que agobiaba, tío. Y además, si no era su ruta, era una pesada, que estaba todo el rato hablando de derecho. Hablo por la universidad, en el amor a lo mejor está espectacular, ¿vale? Pero en la universidad ya sabéis mi opinión. Y Amanda lleva el mismo camino, o sea, sí que os digo que prefiero a Prilla 1000 veces más que a Amanda, lo que llevo con ella. Porque es que me parece de ser ignorante haber hecho ese comentario cliché a la cara a una persona, ¿sabes? Ya me cabreó que me mirara de arriba abajo nada más conocerme. Ya dije, vamos a tener problemas. Ya me cabrea que ponga cara de culo cada vez que no le gusta algo que hago yo o que hace algún compañero, o si le llevas la contraria, como en la fiesta de bienvenida. Si decías que querías hacerlo en tu casa, ponía cara de culo. Vamos a ver, muchacha, adáptate como hacemos todo el mundo, porque al final es mi fiesta de bienvenida. Bueno, que esté hablando todo el día de el dinero que tiene, que eso me cansa muchísimo. Pero es que ya en el momento en el que no es que se metiera con él, es que hizo un comentario donde se coronó. En fin, bueno, ¿estás lista para empezar? Pues sí, ¿tú también? Sí, he pensado que podríamos ir a la sala de reuniones. Muy bien, allí estaremos más cómodos, sí. Oh, Dios mío, voy a estar a solas con este hombre, es que me muero, tía, me muero. Ay, Dios, que me lleva con él. Asiento
Asiente con la cabeza y se pone en marcha. O sea, ya lo tendrá él todo montado. ¿Cuánto llevará ahí? Le sigo hasta la sala de reuniones. No es muy cómoda la sala de reuniones para trabajar, y menos si vas a estar muchas horas, porque si os dais cuenta, no tiene respaldo. Vas a terminar con la espalda hecha una caca. Pongo mis cosas en la mesa grande junto a las suyas. ¡Ah, que estamos al lado! ¿Qué le puedo hacer así? No enfrente, sino al lado. Le huelo, tía, le huelo. Es que me muero, tía. ¿Has podido avanzar algo con tu torneo de eSport? Bastante. Estuve jugando ayer por la tarde hasta la noche. Me encanta su trabajo, tía. ¿Qué os dije? Que jugaba a la Play por las noches. Con los estudiantes de la escuela de ingeniería, no lo sé. Todo el mundo utiliza seudónimos. Que se ha pasado toda la tarde jugando a la Play y luego eso le llama trabajo. Es como cuando marujea. Este chico tiene un morro que se lo pisa. Pero desde un punto de vista estadístico, no creo que haya muchas posibilidades. Tiempo muerto, necesito un momento. ¡Ay, Dios mío! Que tiene un seudónimo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? A ver, ¿y cuál es tu seudónimo? Es Tom Ren 89. Ya lo sé, es ridículo. ¿Me estás diciendo que Tomás es del 89? Decirme que sí, por favor. Y seré la persona más feliz del mundo. Como seas del 89, que tienes 35 años. Venga tú, venga tú, venga. No puede ser mejor esto, ¿eh? No juegues con mis sentimientos. Ese 89 es del año. Todo el mundo cuando utiliza números es del año. ¿Me estás diciendo que es millennial? Mira, mi corazón. Tom Ren. ¿Ren? Ren era el novio de Nana. Y Nana se llama mi perra. ¿Ves? Es que estamos conectados. Mi hermana me solía llamar así. Me decía que era un renacuajo. Tom Ren 89. No entiendo. Llámame loca, no consigo entender la relación. ¿Será a lo mejor alguna broma francesa? No lo sé. Y así me quedó. A ver, no me rompas la magia, yo no quiero saberlo. Pero ¿por qué 89? ¿Medías 89 centímetros? Jolín, que iba con 1 metro y le medía 89 centímetros. No puede ser otra parte de su cuerpo, ¿vale? Pero, no quiero saberlo. Pase lo que pase. Ahora, ese 89 para mí siempre será su año de nacimiento, ¿vale? Me da igual que diga que era porque era su número favorito. Me da igual que diga porque era su número de la suerte. No, 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 no. Para mí siempre será que nació ese año, ¿vale? No, no tiene nada que ver. Por aquel entonces metí... ¿Por qué no mientes? No, no, no. Me niego, ¿vale? Me niego que hayas mentido. Esa es tu edad. Esa es tu maldita edad, ¿vale? Pues por aquel entonces mentí sobre mi edad para poder inscribirme en un juego. Dije que había nacido en el 89. Y como Tom Ren solo ya existía, para blindar mi tapadera añadí el 89 al final. ¿Ves? Todo calculado. ¿Ves? Como tenía razón que el 89 era del año en el que había nacido. Pero en este caso es falso. Pues para mí va a ser real, yo ya os lo digo. ¿Cuál es la dirección email que no utilizarías en un contexto profesional? Estamos en un contexto profesional, no puedo decírtelo. Todos tenemos una dirección de email que nos hicimos con 12 años. Lo más gracioso es que yo la sigo utilizando. Todo el mundo me dice, ¿por qué no la cambias? Digo, es que me encanta y es muy fácil. ¿Vale? Tomás se encoge de hombres despreocupadamente. Pero entonces, en resumen, no has avanzado mucho con tu proyecto. Sí, un poco. Necesito conocer el juego para ser creíble. Así que tenía que entrar a formar parte de él. En primer lugar, para no pasar por un ignorante. Eso es verdad. Pero ves, me hace mucha gracia porque siempre hace lo mismo. Se pasa toda la tarde jugando al videojuego y luego le llama trabajo. Y también porque eso influye en el desarrollo del torneo. Claro, hay que saber cómo funciona para hacer un buen evento. Me gusta cómo piensa, es que es muy listo. Le da la vuelta a todo y te camela con sus argumentos. ¿Hay que contar con un aparato por jugador o uno para 2 jugadores? ¿Es importante que los jugadores no puedan ver las pantallas de los demás? ¿Se puede retransmitir el torneo de una forma u otra? ¿Vamos a llamar a Ibai? Y si es así, ¿puede haber posibilidad de hacer trampas? Dependiendo de si el juego tiene o no información completa y perfecta, la instalación puede variar. Y además, confieso que me he divertido. Asiente con la cabeza. Vale, quizá necesitaba jugar.
Es que ves, te convence, ¿eh? Este le vende hielo hasta un esquimal. Al fin y al cabo es su tiempo libre y parece que le ha gustado, es lo principal. Bueno, y que tiene razón, hay que probar el juego para saber cómo vas a hacer el torneo. A mí también me ha convencido, ¿sabes? Vale, me has convencido. Y entonces, ¿has encontrado respuestas a todas esas preguntas? Sí, no es la clase de juegos a los que suelo jugar, pero dentro de su estilo, este no está del todo mal. Tiene lo que hace falta de estrategia y lo que hace falta de suerte. Tiene algunos mecanismos originales y las partes son lo bastante cortas para que apetezca seguir jugando. De hecho, me he dejado atrapar un poco. Cuando vi la hora después de mi última partida, estaba un poco asqueado. En plan, repugnancia, en plan huelo mal, en plan no me he duchado en 3 días, o en plan, oh Dios mío, ya es de día. Eso a mí me pasa muchas veces con los Sims, que me pongo a jugar y de repente es de día. Es como, pero ¿qué ha pasado aquí? Pero bueno, ahora al menos cuando conozca a los clientes sabré de qué hablan. Algo es algo, ¿cuándo vas a verlos? He quedado con ellos el lunes por la tarde. Supongo que querrán jugar varias partidas. Ah, pero ahora ya estás entrenado. La verdad es que no, eso sería poco realista. No puedo llegar a su nivel jugando tan poco tiempo. Ya, tienes razón. ¿Y qué tal tú? ¿Tienes alguna pista para el cumpleaños de la pequeña Hawthorne? Pero no recuerdo haberte dicho su nombre. No, pero Devon dijo que se llamaba Eglantin. ¡Ya está! ¡Ya está! Se ha pasado también stalkeando a la niña. ¿Ves cómo es un marujo? Dijo que era hija de famosos y dijo, voy a cotillear y voy a ver quién es. Ahora me lo venderá también como que es trabajo y que lo ha hecho para sacar ideas y ayudarme. Ya lo verás, ¿eh? Sé que su cumpleaños es dentro de aproximadamente un mes. Y sé que sus padres tienen el suficientemente dinero para pedirle a de Benementiel que le organice el cumpleaños. Resulta que en esta ciudad solo hay una Eglantin que responde a esos criterios. Ojo, atención, que se viene, ¿eh? Cuando lo explicas así parece evidente. Aún así, siempre me dejas impresionada. Es que tiene unos dotes de stalkeo que nadie, ¿eh? Es maravilloso. Nota para mí misma, se puede explotar la más mínima información. Sí, es increíble lo rápido que se puede encontrar a alguien solo con su nombre y su fecha de nacimiento. Si está bromeando, no se le nota nada. Es que no está bromeando. Es que lo dice en serio. Que a mí la cabeza de Thomas a veces me da mucho miedo, ¿eh? Nosotras porque lo amamos, pero no me gustaría tener a este muchacho de enemigo, ¿eh? Que es un hacker. Aunque no he encontrado casi nada sobre ella. A ver, es que es menor. No tiene cuenta en las redes y sus padres tampoco. Pongo una mueca, eso no me ayuda. Pero bueno, podríamos averiguar quién hizo los otros cumpleaños para ver cómo fueron y así pues hacernos una idea. Yo eso sí que le pediría que lo investigara este. En 10 minutos ya tiene toda esa información. Y en el informe hay algo interesante, nada relevante. Cumple 9 años. Sus padres quieren un cumpleaños con una temática. Y los temas anteriores eran las hadas, las princesas y los astronautas. Vale, ¿y entonces cómo lo ves? ¿Tenías la idea de inspirarte en esas temáticas? ¿O son precisamente las temáticas que no quieres? Mi idea era más bien la primera opción. Si esas eran las temáticas de las fiestas anteriores, eso es porque le gustan, ¿no? Ay no, querrá algo nuevo, chica, innova. Así que había pensado en hacer una especie de popurrí. No, los popurrís no molan. Algo así como una gran recopilación de todo lo que le gusta, ¿entiendes? Ya, un espectáculo con hadas malas que transforman a princesas en astronautas. Pero, ¿qué popurrí es este, tía? No creo que sea una buena idea. Ja, eso es, algo por el estilo. Thomas hace una mueca, no parece muy convencido. ¿Verdad que no, mi amor? Yo tampoco lo veo, yo le estoy mandando así señales a nuestra Toad para que cambie de opinión, ¿sabes? No es buena idea. ¿No? ¿Crees que es una mala idea? No del todo mala, no. Pero me da la sensación de que lo estás enfocando al revés. A ver, que este niño nos va a dar la solución, ¿eh? No sé por qué recurrirían a nosotros para hacer lo mismo que otros años. Eso es lo que pienso yo. No puedes ofrecer lo mismo. No exactamente lo mismo que otros años. La originalidad es el posicionamiento de marketing de Benementiel y de Devon en concreto. Claro, porque somos distintos, no hacemos lo mismo que todos. Un aire fresco, la modernidad, las ideas innovadoras, etc. En la práctica es más o menos verdad, pero da igual. El hecho es que, en mi opinión, si los Hawthorne nos han contratado es
es precisamente por eso, obvio. Hay que hacer otras cosas, muchacha? Si les presentas a actores disfrazados de princesas y magos con trajes de hada, vas directa al fracaso. Me gusta porque es directo, pero no se regodea en tirarte la idea, sino que intenta convencerte objetivamente, sin decir es una mierda, la idea cámbiala. Me gusta porque es una crítica constructiva lo que está haciendo. Bueno, solo es mi opinión, haz lo que quieras. No me digas haz lo que quieras, que odio que me digan haz lo que quieras, o el tú sabrás. Aprieto los labios y me rasco la cabeza. Tomás abre mi informe para echar un vistazo al presupuesto. Sí, ¿ves? Con este presupuesto creo que quieren que les sorprendamos. Ay, hija mía, hay que ser más creativa, ¿eh? ¿Estás bien? Pareces molesta. Es que no me esperaba un comentario tan sincero. Pues si lo ha dicho genial. No ha sido cruel, ha tenido tacto, pero no te ha maquillado ni te ha lavado. A mí me gusta como lo ha dicho, o sea, no me ha parecido un mal comentario. Pero en fin, está bien, entiendo lo que dices. Y entonces, básicamente, mi idea era bastante mala. Pues sí, ya lo dije yo desde el minuto 1. Y no me metas caballos ni ponis, ¿eh? Eso sí que me riego. Ah, es normal, la primera idea nunca suele ser la mejor. Menos las mías, que son increíbles. Por eso han sido necesarios varios siglos para inventar la moto. Sí, como me gusta que mi hombre tenga moto. Se viene tocamientos impuros en la moto. Y esto no lo voy a editar. Aunque sin duda no es la única razón. Bueno, vale, entonces intentemos ser un poco originales y aportar ese aire nuevo. Necesitaría un poco de inspiración. Tía, métete en Pinterest o piensa en mundos de fantasía. Llama a los padres, pregúntale con qué está obsesionada tu hija para hacerle un cumpleaños basándose en esa temática. Es que no es tan complicado. Por ejemplo, que le gusta Harry Potter, pues haces un cumpleaños inspirado en Harry Potter. Que le gusta Marvel, pues uno en superhéroes. No sé, no veo yo que sea tan complicado, pero yo creo que el primer paso es informarte con qué está obsesionado la niña. A ver, en tu caso, ¿cómo fue tu 9º cumpleaños? No sé, bueno, iba a decir, no se va a acordar. Obvio que se va a acordar, porque es él, porque es Tomás. Lo celebré con mi madre y mi hermana. ¡Ay! Genial. ¿Por qué cambiar un equipo ganador? Ah, vaya, ¿no tenías amigos? ¡Ay, qué cruel! Esa no la digo ni de coña. A mí también me encantaba celebrar mi cumpleaños solo con mi madre y mi hermana. Mira, voy a decir la Dulce me gusta. Opino lo mismo, o sea, para mí no hay nada más guay que celebrar mis cumpleaños con mi familia. ¿Para qué quieres más? O sea, es maravilloso. Voy a decir la Dulce. ¡Oh, ha subido! ¡Sí! Lo estoy encandilando. Y me sigue gustando, por cierto. No me extraña, es una apuesta ganadora. Pues sí. Fue genial, pasamos una tarde estupenda. Jugamos al Tantrix, comimos tarta y vimos Zatura. ¡Ay, qué mono, tía! ¡Me muero! Es que es monísimo. Mi tarde ideal en esa época. Ay, no es nada ostentoso. Muy casero y no necesita grandes lujos para ser feliz. Eso me gusta de Tomás. Me doy cuenta de que al escucharlo estoy sonriendo. Normal. Si es que estamos enamoradísimas de él. Si es que yo cada vez que lo oigo me enamora más. ¿Y te regalaron algo? Sí, la caja de Tantrix, precisamente. Me encantaba ese juego. Había jugado en la guardería. Habría podido jugar una partida tras otra el día entero. Realmente no sé por qué, porque no es ningún juego excepcional. No sé muy bien qué es. Es un juego para colocar fichas y crear caminos de colores. Durante 3 o 4 meses no hacía más que jugar a eso. Porque además se puede jugar solo. Después me regalaron una moto... ¡Jolín! Madre mía, con el niño, ¿sabéis? Ya con 9 años le regalaron una moto Mecano en Navidad. Y cambié de afición. Ya te fuiste por la moto. Y yo feliz porque la hayas cambiado, la verdad. Voy a buscar qué es el Tantrix. ¿Es esto? Vale. Bueno, no me parece un juego especialmente divertido, pero entiendo que te pasarás horas creando estas cosas. Porque vas creando, vas caminando con un coche, ¿sabes? De juguete. Sí, puedo entender por qué enganche. Tiene gracia. Cuando eres niño, las aficiones que tienes son casi una obsesión. Hasta que de repente se te pasa. Pero a mí eso también me pasa actualmente, ¿sabes? Yo me obsesiono muchísimo con las cosas y luego paso a la siguiente. ¿Qué afición particular tenías tú? ¿A los 9 años tú también tenías una obsesión? Intentando recordarlo, a los 9 años... ¿Yo qué obsesión tenía a los 9 años? ¿Fue Pokémon o Digimon? ¿Pokémon azul? ¿Cuándo salió? En el 96.
¿sabéis? Sí, mi obsesión fue Pokémon, tía, Pokémon azul. ¿Y Digimon? Porque yo fui Team Digimon, ¿eh? Digimon todavía no había llegado. Yo es que era del Team Digimon. Con 9 años estuve obsesionada con Pokémon. Tasha tenía 3. Vivíamos todavía en la casa pequeña, los 4. Sí, estaba en la fase de caballero. Ah, sí, estaba en la fase de Marie Curie. Lo recuerdo, me había disfrazado de Gisela de Érase una vez. Un momento que me dijisteis que si decía lo de la fase de Marie Curie, este hombre me decía algo bonito. Así que voy a decir que estaba en la fase de Marie Curie. Venga, va. Una fase muy bonita, tiene una historia apasionante. Y que lo digas, creo que visité el Museo de Ciencias o algo así. Por mi cumpleaños incluso me disfracé de Marie Curie. Un perro, no pasa nada, nos gustan los perros. Tenía un delantal negro, un moño bien apretado y una piedra pintada de verde para hacer de radio. Hiciste bien, manipular radio auténtico es malo para la piel. Gracias por el consejo. Yo pensaba que el radio pues te daba luminosidad a la piel, ¿sabes? Jaja. Y me regalaron un juego de química para principiantes. De pronto me quedo inmóvil. Pero espera un momento, en realidad esto lo cambia todo. Por lo que sabemos, Eglantín también podría estar en una fase. Sí, es muy probable. Hay pocas posibilidades de que no le apasione nada. ¿Ves lo que yo he dicho desde el minuto 1? Es que, jolín, has tardado. Cuando os digo que soy creativa, ¿vale? Sobre todo porque parece que de un año a otro pasó de hadas a astronautas. Ahora la cuestión es, ¿en qué fase está? Salvo que de aquí a su cumpleaños podría cambiar de nuevo, así que eso no nos ayuda mucho. Podría llamar a sus padres para preguntárselo. De hecho, deberíamos preguntárselo directamente. Yo le diría eso, preguntarle a la niña qué es lo que le gusta. Puede que sea que los padres no tengan ni idea, pero la niña lo va a saber. Venga, esta. ¿Ya tiene teléfono? A ver, podemos llamar a sus padres y que me lo pongan, ¿no? Aunque no sería tan sorprendente. Ja, no, pensaba llamar a sus padres y que me dejaran hablar con ella. Ah, sí, tiene sentido, sí, deberías hacerlo. Mira, muy listo para unas cosas y para otras es que me dan ganas de darle. Se le va, Saco el móvil del bolsillo y busco el número del señor de Hauntur en el informe. ¿Quieres poner el altavoz? No me gusta quedar marginado. ¡Ay! Pero vale, me gusta que quiera participar. ¡Qué mono! Asiento marcando el número y activo el altavoz. Suena 2 veces y se oye una voz masculina. ¡Hola, Geofroy! ¿Por qué me ponéis unos nombres tan complicados? Hola, Geofroy de Hauntur al habla. Hola, señor Hauntur, soy Toad, trabajo en Devenementiel. Me encargo de la organización del cumpleaños de su hija Eglantín. Encantado, ¿va todo bien? Sí, precisamente estamos trabajando en ello. Dirá, pero si es sábado. Oh, me encanta esta agencia. Perdona que le llame un sábado. No se preocupe, en semana no es fácil hablar conmigo. Pues me preguntabas si sería posible hablar con Eglantín. He pensado que sería la mejor manera de saber lo que más le gustaría. Sí, claro, es lo mejor. No cuelgue, voy a llamarla. Gracias, señor. ¡Qué amable soy encantadora! ¡Qué profesional! Me vuelvo hacia Thomas, que no dice nada. Es estupendo, voy a poder hablar con ella. Sí, ya lo he oído, pero no sé por qué te sorprende. ¿Por qué? No está en la cárcel. Me ha hecho mucha gracia ese comentario. Me encojo de hombros. Estaba contenta, más que sorprendida. Se la paso, señorita. Es que me ha hecho mucha gracia ese comentario, tía. Antes de poder darle las gracias, escucho que alguien toma el teléfono. ¿Sí? Hola, soy Eglantín. ¿Quién es? Suena una vocecita alegre, curiosa. Hola, Eglantín, soy Toad. Soy la encargada de organizar tu cumpleaños. ¡Oh, qué! Voy a poner voz de niña pequeña, ¿vale? ¡Oh! Ahí, haciendo a ego a tope. ¡Oh, qué bien! Gracias, Toad. ¡Qué mona me ha salido!, ¿vale? Bueno, cuéntame un poco, ¿qué te gustaría? Una gran tarta para compartir con todas mis amigas. Frunzo un ceño un poco sorprendida. Muy bien, tomo nota. ¿Y tienes una lista de regalos? Zapatos con luz, un móvil y un peluche que hable y también un acuario con un pez amarillo. Tomás entorna los ojos, no es muy específica. ¿Un móvil con 9 años? ¿En serio? Uf, es que es muy difícil el tema del móvil, ¿eh? Yo creo, sinceramente, que los móviles en el instituto y en el colegio deberían estar prohibidos. En el instituto ya no, pero en el colegio sí. Yo creo que deberían de estar prohibidos al menos hasta los 15 años. Yo soy muy radical, yo lo sé, pero sé que los móviles absorben mucho, también ayudan mucho, pero no los veo necesarios en el colegio y sobre todo para evitar estas situaciones. Porque ¿cómo haces para retrasar el regalarle un móvil
a tu hija o a tu hijo cuando en clase la mayoría tiene un móvil? ¡Ay, mi niño, qué guapo eres! Sacude la cabeza, eso no le dice nada. ¡Anda, menuda lista! Gracias. Thomas me mira con aire inquisitivo, en plan, pero pregúntale. Tengo que buscar la manera de que me diga algo más. ¿Y cómo llamarás a tu pez amarillo? Pues Flander, claro. ¡Qué divertido, Flander! ¿Y por qué has elegido ese nombre? Hemos visto La Sirenita en el cine. ¿No conoces La Sirenita? Claro que sí, hasta somos amigas. Thomas entorna los ojos de nuevo. ¿En qué me estoy metiendo? Eso me pregunto yo, chiqui. La estás liando, ¿eh? No sé muy bien por qué he dicho eso. La inspiración del momento. O sea, está claro que no está muy acostumbrada a hablar con niños, ¿no? Vale. Un grito ahogado de alegría suena en el móvil. ¿De verdad? ¿Y conoces a otras sirenas? ¿Y ya has estado en el fondo del mar? ¿Conoces a Sebastián? ¿Has hablado con un delfín y con un tiburón? Yo ya he hecho algunas de esas cosas. Y un pajarito me ha dicho que tú también podrías hacer algunas muy pronto. Se oye un grito estridente y luego el sonido de un choque. Ay Dios, que la niña se ha matado. Ahora se oye la voz del señor de Hantur. Vaya, no sé qué le habrá dicho, pero está entusiasmada. Yo también lo estoy. Creo que hemos avanzado mucho, señor. Estupendo, no dudes en llamar si tienes más preguntas. No deberías de decirle la idea a los padres, que son los que van a pagar. Básicamente para tener validación de la idea, ¿no? Y comentarle un poco que has hablado con ella. Yo, por ejemplo, si es mi hija y una desconocida habla con ella, pues quiero saber qué le ha dicho, ¿sabes? Muchas gracias, buen fin de semana. Lo mismo digo. La llamada ha finalizado. Me vuelvo hacia Thomas. Bueno, ahora sí que hemos progresado. Te ha preguntado si habías hablado alguna vez con un tiburón. ¿Cómo son los niños? Viven en otro mundo. Igual que tú, amigo. Todos vivimos un poco en nuestro propio mundo, ¿no? No, pero no le reprocho nada, ¿eh? Solo pienso que debe de ser agotador hablar mucho tiempo con un niño. Ya os dije que este muy niñero no era. Aún más que con un adulto. Me hace mucha gracia porque la agota hablar, en general. Eso depende, puede ser un poco desconcertante, sí, pero también muy inspirador. Y más cariño si estás hablando conmigo, que voy a ser la mujer de tus sueños. Mira, yo creo que es que además el que odia hablar con gente, con nosotras está a gusto. ¿Sois conscientes de que llegará un momento en que este hombre apoyará su cabeza en nuestro hombro buscando cariño? ¿Sois conscientes de eso? Pero bueno, hemos dado un buen paso hacia adelante. Me alegro de haberlo hablado contigo. Se encoge de hombres modestamente. Ay, qué mono eres. Solo falta que pensemos un poco en qué se puede organizar. No debería ser muy complicado. Ay, qué guapo, tía. Es que sus pecas me encantan. Basta con ser un poco metódico. Le hemos dado algunas vueltas y han ido surgiendo varias ideas. Vayamos por orden. Al principio hace falta la merienda. Y al final, una cena. Madre, qué pedazo cumpleaños, ¿no? Parece una boda o qué. Entre las dos cosas sería ideal alguna actividad. Y después de la cena, una especie de conclusión. Vale, bueno, pensemos en la actividad y el resto lo montaremos en torno a eso. Me gusta mi Thomas, es que es muy metódico pero tiene buenas ideas. A lo mejor lo suyo no es la creatividad, pero sabe guiarte muy bien. Me gusta como compañero de trabajo, ¿eh? ¿Existen las clases de natación en traje de sirena? Sí, se llama mermaiding. Lo he mirado mientras hablaba con la niña. Dios, me encanta. Va por delante. Perfecto, es perfecto. Podemos hacer eso. Y entonces podemos hacer una actividad durante la merienda. A ver, sinceramente, que la actividad sea bucear con niñas de 9 años me parece un poco peligroso. Yo haría otra actividad en la que no corrieran riesgos los niños, porque a lo mejor hay algún niño que no sabe nadar, que los niños no escuchan, que hay que tener cuidado con ellos, que no puedes dejarles solos y a saber cuántos niños vas a invitar, ¿sabes? No puedes estar pendiente de 20 niños de 9 años en una piscina. O sea, me parece un poco peligroso. Pescar con caña. ¿Ves? Pescar con caña, eso puede estar guay, pescas a los peces y luego los devuelves. Eso puede ser muy divertido. Mira, pescar con caña me gusta más. Pescar con caña y los niños tendrán que pescar los accesorios que necesiten para eso. Ah, o sea, pescar las colas de sirena para poder nadar como una sirena. Que a mí me parece peligroso, la verdad. Me parece guay, pero me parece peligroso para niñas de 9 años, a saber cuántos niños son. Es verdad que a los niños les gusta mucho pescar con caña, por alguna razón que no entiendo. Ah, y otra cosa que a los niños les encanta es visitar un acuario.
acuario. Sí, muy bien, podríamos reservar el de la ciudad para visitarlo antes de la merienda. Mira, eso es una buena idea. ¿Conoces algún restaurante con vistas al mar? Estaría bien poder tener un espectáculo durante la cena. Molaría mogollón hacer el cumpleaños en el acuario y contrataría a sirenas para que sorprendieran a las niñas, ¿sabes? Porque al final con 9 años todavía tienes mucha ilusión y te crees muchas cosas, ¿sabes? Entonces molaría un montón decir, he invitado a mis amigas las sirenas. De hecho, conozco incluso un restaurante con vistas submarinas. ¿Y tú por qué conoces eso? ¿A quién has llevado ahí? Que saco el tacón, ya te lo digo. Sería perfecto, ¿no? Se llama el Nautilus. Quiero ir a conocerlo, pero no he tenido todavía la oportunidad. Pues podemos ir juntos y tendremos una cita. Pues sí, sería estupendo, increíble incluso. Anoto el nombre del restaurante, tengo que llamar. Vale, me gusta porque estamos ahí con un montón de lluvia de ideas y estamos ya encaminando la situación. ¿Crees que hacen menús infantiles? Sinceramente no lo sé. A ver, sinceramente harán menús infantiles según el número de billetes que les ofrezcas. ¿Sabes? Bueno, veré lo que se puede hacer. Seguro que podremos adaptarlos. Y para terminar, después de la cena, podríamos organizar una proyección privada de la película La Sirenita. ¡Oh, eso mola! Me gusta. Quiero ir a ese cumpleaños, ¿vale? Que me invite. Eglantín, invítame a tu cumpleaños. Una especie de fiesta de pijamas con la película proyectada como en el cine. Creo que puedo conseguir un archivo DCP. Conozco a alguien. Genial, ya tenemos un buen programa. Yo también lo creo. Hemos avanzado mucho. Echa un vistazo a su móvil. ¡Qué mono! O sea, se ha implicado totalmente, ¿sabes? Hemos pasado de su proyecto y nos hemos centrado en el mío. Pero ahora tengo que dejarte porque... ¿Qué mensaje has recibido en tu móvil? ¡Que saco el tacón, eh! Tengo previstas otras partidas esta tarde. Ah, bueno, vale. Lo bueno de salir con un fricazo, que sabes que no te va a engañar. Su único amante es la Play y los videojuegos. Ah, vale, me mandas a casa para jugar a los videojuegos. No. Oh, pensaba que pasaríamos el día trabajando juntos. Definitivamente estás decidido a examinar el juego a fondo. Yo creo que voy a decir la Dulce. Esa es muy bonita. Es como, qué desilusión. Con lo bien que estábamos aquí tú y yo, ¿sabes? ¡Ah! ¡He subido! A ver, ¡ay, que se ha sorprendido mi hombre! Es que no tenía pensado trabajar todo el día y por eso tengo otros compromisos. Ah, entiendo, no pasa nada. Quizá la próxima vez. Y entonces podrás enseñarme ese juego. Sí, y eso podría incluso contar como trabajar juntos, puesto que ya hemos dejado claro que jugar forma parte de mi trabajo. ¡Ah, sí! ¡Vamos a jugar a tu juego en tu casa! Ya sabemos lo que significa eso, ¿verdad? Como Roy la televisión, el videojuego. Bueno, está muy bien, el lunes podrás empezar a entrar en detalle. Me levanto para recoger mis cosas. Sí, esta tarde y mañana podré pensar en otras cosas. Entonces hasta el lunes, diviértete mucho. Se despide con un pequeño gesto. Vale, bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí, porque ya llevamos un tiempo grabando. Así que nada, espero que os haya gustado esta segunda parte. Me ha encantado trabajar con mi Tomás. Que le deis amor, como siempre, que os suscribáis por ahí abajo, que es gratis y a mí me hacéis muy feliz. Que podéis seguirme tanto en Instagram como en TikTok, que sabéis que en Instagram tenemos el club secreto, son las historias de Instagram, pero donde hablamos más de tú a tú. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito y chao. Qué mono es Tomás, tía. Es que abre la boca y me enamora.